¿Cuál ha sido la petición más descarada que alguien ha hecho y que le salió completamente al revés? Pues resulta que mi novio Miles y yo por fin anunciamos que nos íbamos a casar el 2 de junio, justo un año después de haber empezado a salir en serio. Todos estaban felices, menos mi hermana Lori, que se levantó tan rápido de la mesa que hasta tiró la silla. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Junio es mi mes de bodas. ¡Es mío!, gritó enojadísima. Se hizo un silencio incómodo. Miles trató de suavizar el ambiente diciendo que no había problema, que bien podía casarse en junio también, pero Lori ni lo peló. Se me quedó viendo con una cara de furia y me exigió que cambiara la fecha. Julio, agosto, septiembre, lo que sea, pero no junio. Tú sabías que junio es mi mes importante. Es mi palabra favorita, y solo he salido con hombres que se llaman June. Me empujó el hombro y se fue hecha una furia, gritando, cámbialo para el lunes, o voy a asegurarme de que no tengas boda. Yo pensé que estaba exagerando, pero el lunes por la mañana me empezaron a llamar todos los proveedores, que alguien de la familia había pedido cancelar todo. Tuve que disculparme y aclarar que todo era un malentendido. La mayoría entendió, pero otros de plano ya no quisieron saber nada por tanto drama. Afortunadamente encontramos reemplazo para los que se fueron, pero todavía no acababa el show. Una semana después, cuando fui a medirme el vestido de novia, Lori llegó con un vaso de Starbucks en el que había colado vino tinto y lo tiró sobre el vestido a propósito. Solo la tintorería me salió en $3,000 de más. Como si no fuera suficiente, después creó un grupo familiar solo para mandar capturas falsas de supuestos mensajes de Miles, rogándole fugarse con ella. No puedes casarte con un hombre que no te es fiel, me escribió etiquetándome. Claro que Miles se encargó de probar que todo era Photoshop puro. En ese momento mi familia ya no aguantó más y le exigieron en el grupo que se calmara y nos dejara en paz. Lori, indignada, soltó, ¿de verdad la van a dejar salirse con la suya? A lo que mi tía contestó, ¿salirme con qué? ¿Casarme? ¿Con qué según tú me estoy saliendo? ¿Por robarte el mes? Yo ya estaba harta y le solté, Lori, ni novio tienes. Pero si sigues con tus ideas de arruinar mi boda, lo siento, pero ya no estás invitada. Y ella solo gritó, pues cuando yo me case en junio tampoco van a estar invitados. Y borró el grupo. Yo juré que ahí acababa todo. Pero en mi despedida de soltera, Lori se apareció de la nada con un anillo de compromiso enorme, repartiendo invitaciones hasta a las chicas que ni la conocían. Sorpresa, me caso el 1 de junio. Me aventó la invitación en la cara, y luego remató, ay, cierto, tú no estás invitada, y se carcajeó. El guardia de seguridad, notando mi cara, la sacó del lugar, aunque ella parecía fascinada, pero la cosa solo empeoró. Mi mamá luego me habló con la voz temblorosa, diciendo que vio cómo el prometido de Lori, Liam, la empujó feo contra la pared solo porque agarró la bebida equivocada del refri. Y para acabarla, en las fotos, Lori siempre traía moretones en los brazos. Cada vez que mi mamá le preguntaba, ella solo se reía y decía que así se querían, que Liam era diferente a los demás. Pero un día antes de su boda, la vieron con el ojo morado, grandísimo. Me pegué con la puerta. Todo bien, igual me caso, decía. Traté de hablar con ella, de decirle que si la lastimaban, no valía la pena, pero no me respondía. Llegó el día de su boda y, en general, todo salió. Pero esa noche, justo antes de mi cena de ensayo, Liam le rompió 3 costillas porque, según él, andaba coqueteando con su primo. Y la mañana de mi boda, Lori terminó en terapia intensiva por una hemorragia interna, y ni así quería denunciar. Durante mi ceremonia, Lori publicó desde el hospital, etiquetando a todos los invitados. Mientras todos celebran la boda de mi hermana, yo estoy en el hospital porque ella necesitaba competir conmigo. Tuve que apresurar mi decisión más importante porque no quiso dejarme cumplir mi sueño. Me escribió, mi sangre está en tu vestido de novia. Acuérdate cuando te veas toda bonita caminando hacia el altar. Y todavía se atrevió a poner en el grupo familiar. Si mi hermanita hubiera cambiado la fecha, tal vez hubiera encontrado al hombre correcto. Y para mi sorpresa, varios le dieron la razón. Hubo invitados que, tras ver su post, dejaron la recepción y se fueron al hospital. Pero faltaba lo peor. En pleno vals con mi papá, de pronto entró Lori en silla de ruedas, con la bata del hospital y toda vendada. Liam la empujó hasta el centro, mientras ella lloraba como si le doliera el alma. A pesar de todo, aquí estoy para apoyar a mi hermana, dijo con voz de ángel, como si no hubiera tratado de sabotear mi boda ni de inventarle infidelidades a Miles. Liam tenía la mano bien apretada sobre su hombro, y cada que ella se movía, la apretaba más. Ella se sacudía pero seguía fingiendo una sonrisa, y ahí fue cuando vi algo aún más cruel que lo anterior. Liam sacó una vela, con una sonrisa siniestra. Le encendió la llama, y lo siguiente que noté fue cómo la acercó al mantel blanco. Empezó a hacerse un puntito naranja en la tela, sonó el sensor de los aspersores, y de pronto, cayó agua fría desde el techo sobre todos. Empezó el griterío, y la gente se levantó corriendo de las mesas, empapados con vestidos y trajes. Yo me quedé ahí, con el vestido escurriendo agua, y mirando las gotas cayendo del candelabro. El guardia alcanzó a Liam y le sujetó la muñeca. La vela cayó y se apagó. Otro guardia llegó, y entre los dos lo sacaron, con Lori en la silla de ruedas chillando pero casi no podía oírla por la alarma. Los llevaron por la salida lateral, y yo corrí tras ellos aunque el vestido mojado me pesaba horrores. La encargada del lugar me alcanzó en la puerta, con la cara toda roja del coraje, y le intenté explicar pero se me quebraba la voz. Solo levantó la mano para callarme y empezó a hablar por teléfono, diciendo que había un incidente grave, posible incendio y lesiones visibles en una invitada. Dijo que esto ya era asunto de la policía, y exigió que mandaran patrullas de inmediato. Sentí la mano de Miles en mi hombro, también empapado,
con el cabello chorreando. Por fin dejó de sonar la alarma, pero mis oídos seguían zumbando. Como 15 minutos después llegó la policía. 2 oficiales entraron por la puerta principal, mientras la encargada seguía peleando con el sistema de aspersores. Uno de los oficiales era mayor, con el cabello entrecano. El otro parecía más joven, quizá de unos 20 y tantos. En cuanto entraron, empezaron a tomar declaraciones. El oficial mayor se acercó primero conmigo. Le enseñé en mi celular las fotos que había tomado esa noche. Los moretones en los brazos de Lori, el ojo morado que intentó taparse con maquillaje, cómo se sobresaltaba cada vez que Liam le tocaba el hombro. Le conté cómo Liam le había roto las costillas hacía 2 días, que apenas en la mañana la habían dado de alta de terapia intensiva, que él llegó aquí con ella en silla de ruedas, y luego prendió una vela bien cerca de un mantel. El policía apuntaba todo en su libreta. Miles dio su declaración después, y luego los guardias de seguridad que vieron lo que pasó. Varios invitados que atestiguaron el comportamiento de Liam también se acercaron. Una mujer comentó que lo vio apretarle el hombro a Lori tan fuerte que hasta se quejó. Y otro invitado dijo que Liam no dejaba que nadie se acercara a hablar con Lori en su silla de ruedas. El oficial joven empezó a tomar fotos del mantel quemado y del piso empapado. Recogió la vela con guantes y la metió a una bolsa de plástico. En eso, llegaron 2 paramédicos mientras la policía seguía tomando declaraciones. Fueron con Lori, que estaba sentada en su silla de ruedas cerca de la salida. Uno de ellos se arrodilló para revisarle los signos vitales y el otro le preguntaba si sentía dolor. Yo veía todo desde el otro lado del salón. Liam estaba parado detrás de la silla de ruedas, aferrado a las manijas como si no la quisiera soltar. El paramédico mencionó que era necesario regresar al hospital. En eso, Liam empezó a alzar la voz. Ella está bien, solo quiere estar aquí por la boda de su hermana. El paramédico le contestó tranquilo pero seguro, explicando que la habían dado de alta antes de tiempo y que el estrés de la noche podía ponerla en riesgo. Liam no quitaba el dedo del renglón. Se le veían los nudillos blancos de estar apretando la silla. Lori solo decía que estaba bien, con una voz tan bajita y temblorosa que apenas se escuchaba. Pero cuando el paramédico mencionó la posibilidad de una hemorragia interna, el rostro de Lori se descompuso y aceptó regresar al hospital. Liam apretó los dientes y sujetó las manijas aún más. Lori se sobresaltó, pero siguió sonriéndoles a los paramédicos y dijo, Liam va a ir conmigo. El paramédico le aclaró que solo familiares podían subir a la ambulancia. Liam quiso alegar otra vez, pero el policía se le paró enfrente y él se quedó callado. Mamá salió entre la gente, con el maquillaje ya todo corrido por el agua de los aspersores. Dijo que ella acompañaría a Lori al hospital. Ni siquiera me volteó a ver. Solo siguió hacia la ambulancia y se subió en cuanto llegó. Los paramédicos subieron la silla de ruedas de Lori por la rampa. Cerraron las puertas y la ambulancia se fue con las luces prendidas, pero sin sirena. Me quedé parada en el estacionamiento del salón, con el vestido de novia empapado, policías alrededor y los invitados saliendo, todos con la ropa elegante mojada. Se supone que hoy debía ser el día más feliz de mi vida, pero en vez de eso, estaba dando la cara ante la policía por el esposo golpeador de mi hermana, mientras mi mamá se iba sin ni siquiera despedirse. Miles me abrazó, pero yo sentía un vacío adentro, como si todo lo bonito de ese día se hubiera evaporado. Miles me llevó aparte, al pasillo trasero cerca de la cocina, y me preguntó con voz tensa si deberíamos haber dejado que Lori se quedara, hacer su show, y luego irse sola. Sentí el pecho apretado. Le dije que Liam había prendido fuego en nuestra boda. Miles nomás dijo que ya lo sabía y que lo entendía, pero noté la frustración en su voz. Nuestra boda se convirtió, otra vez, en la crisis de Lori, como todo en los últimos 6 meses. Que si el vestido, las capturas falsas, las publicaciones del hospital, todo. Quise defender lo que hice, pero ya ni fuerzas tenía. Le contesté que hice lo que pensé que era más seguro para todos. Él asintió y dijo que hice bien, aunque su tono ya no era el mismo. Nos quedamos ahí quietos, sin decir nada, el agua escurriendo de la ropa y cayendo al piso. Cuando regresamos al salón, casi todos los invitados ya se habían ido. Conté unas 40 personas de los 120 que invitamos. Estaban repartidas en grupitos, platicando en voz tenue. Las mesas eran un verdadero desastre. Manteles mojados, centros de mesa tirados, platos con comida que nadie terminó. La encargada del lugar se nos acercó con su portapapeles y papeles del incidente de la alarma contra incendios. Puso algo sobre daños por humo, aunque todos sabíamos que había sido el agua. Manteles arruinados que había que reponer. Cargos extra por cerrar temprano porque ya no se podía continuar la recepción. Nada más de ver los números casi me enfermo. 8,300 pesos adicionales a lo que ya habíamos soltado. Sentí que me faltaba el aire. Miles agarró los papeles y le dijo que los íbamos a revisar y avisar. La encargada estaba amable, pero tampoco iba a dejarlo pasar, que su seguro necesitaba todo en regla, con fotos, reportes policiales, todo oficial. El policía preguntó si podíamos ir a la estación a levantar el reporte, si se podía hoy mejor. Volteé a ver mi vestido, pensando que debió estar colgado en el closet, como un recuerdo bonito y no todo sucio y mojado, llevándolo ahora a poner una denuncia. Nos fuimos en el carro de Miles. Yo veía las calles pasar, viendo a otras personas disfrutar su viernes normal, yendo a cenar o al cine, y nosotros en estas, levantando un acta policial el día de la boda. En la estación todo era frío y con luces fluorescentes, piso de loseta, sillas de plástico duro. Una oficial me atendió en un escritorio. Fue amable pero directa. Me pidió que contara todo lo que pasó. Volví a revivir cada detalle. La vela, el mantel, los aspersores, el control de Liam sobre Lori, los moretones, las costillas rotas, el alta del hospital. La oficial escribía todo lo que yo decía, y luego me avisó que lo del incidente con la vela, junto con las lesiones de Lori, era motivo suficiente para investigar a Liam por ponerla en peligro. Dijo que alguien se pondría en contacto pronto. Miles llenaba también su declaración en otro escritorio.
Lo vi escribir con la mandíbula apretada, moviendo rápido la mano sobre el papel. Cuando al fin llegamos a casa era casi las 2 de la mañana. Miles abrió la puerta del depa. Todo estaba exactamente igual que cuando nos fuimos. Se suponía que hoy deberíamos estar en un hotel, empezando nuestra luna de miel. Pero en cambio entramos al mismo departamento, empapados y aún vestidos de fiesta. Apenas llegué al cuarto, me solté llorando, pero no lágrimas discretas, sino de esos sollozos que te sacuden todo el cuerpo. Miles me abrazó mientras lloraba en su hombro, y le dije que Lori había arruinado todo. Nuestro día perfecto, la boda, la fiesta, hasta nuestra noche juntos. Todo porque ni siquiera me pudo dejar tener Junio, porque siempre tiene que querer competir, porque se casó con alguien que la lastima y lo trajo a nuestro evento. Miles no dijo nada, solo me detuvo fuerte mientras yo lloraba. Mi vestido de novia dejó unas manchas de agua en su traje. Nos quedamos así, abrazados, hasta que ya no me salieron más lágrimas, hasta quedar vacía y agotada. Al día siguiente me despertó el celular vibrando. Tenía 17 llamadas perdidas. Al abrir el chat familiar, me encontré mensajes por todos lados. Camila había publicado que yo había armado un escándalo, que había metido a la policía en asuntos que se debían quedar entre familia, y que hice pasar vergüenza a Lori delante de todos. Varios familiares le dieron la razón, diciendo que debía arreglarlo en silencio, que mejor hubiera dejado que Lori se fuera con dignidad. Otros decían cosas distintas. Mi primo preguntó si Lori estaba bien. Mi tío comentó que estaba preocupado por su seguridad, y mi papá me mandó mensaje aparte para saber qué había pasado con la policía. Yo leía todo eso sintiéndome fatal. La mitad de la familia estaba molesta conmigo por haber llamado a seguridad, mientras la otra mitad, aunque estaba preocupada por Lori, de todos modos me culpaban por el momento, por haber hecho mi boda en junio, por supuestamente haber apresurado a Lori a casarse. Dejé el teléfono porque ya no podía con tanto. Miles ya estaba despierto junto a mí y me preguntó si estaba bien. No lo estaba, pero no supe cómo decirlo. Como al mediodía, la laptop sonó con un correo nuevo. Era de la encargada del salón. El asunto decía, evaluación de daños y facturación. Lo abrí con las manos temblorosas. Venía el desglose de todo, con lujo de detalle. Reinicio e inspección del sistema contra incendios. Limpieza por humo en el salón. Reemplazo de manteles en 6 mesas. Limpieza a fondo de alfombras y cortinas. Y una penalización por terminar antes de tiempo. Al final venía el total, y me dio un vuelco el estómago. $8,300. Lo leí 3 veces, esperando que el número cambiara. Ya no nos quedaba dinero. Lo habíamos gastado todo reemplazando proveedores que Lori echó a perder y pagando la limpieza del vestido por el accidente del vino. Con suerte nos quedaban $2,000 ahorrados. Le mostré el correo a Miles sin decir palabra. Él lo vio en silencio y cerró la laptop. Nos quedamos mucho rato así, sin decir nada. Al final agarró su celular, entró a nuestras cuentas del banco y se puso a hacer cuentas. Propuso que canceláramos el viaje a Cancún que teníamos planeado para la próxima semana, la luna de miel que llevábamos meses esperando. Sentí un nudo en el pecho, pero sabía que tenía razón. Necesitábamos ese dinero más que unas vacaciones. Le dije que sí, aunque por dentro tenía ganas de llorar. Lori ya nos había arruinado el día de la boda, y ahora también la luna de miel. Miles me apretó la mano y prometió que volveríamos a planear el viaje cuando todo se calmara, pero yo no podía quitarme la sensación de que ella había salido ganando, que su desastre ya se había metido en todos los rincones de nuestra vida, y nosotros nada más lo estábamos permitiendo. Ese día en la tarde me metí a Instagram para distraerme, y de pronto me llegó una notificación de mensaje directo. La foto de perfil de Liam apareció entre mis mensajes, y se me heló todo el cuerpo. El primer mensaje decía, la familia debe estar unida, pase lo que pase. El segundo, deberías pensar bien tus decisiones. El tercero, las personas que traicionan a su propia sangre suelen arrepentirse. Cada mensaje se sentía como una amenaza, aunque nunca decía las cosas directo. Tomé captura de todo temblando tanto que casi se me cae el celular. Luego busqué el contacto de la detective en el reporte de la policía y le mandé los mensajes por correo, junto con una breve explicación, antes de arrepentirme. Miles entró al cuarto y me preguntó qué pasaba. Le mostré los mensajes y vi cómo apretaba la mandíbula. Quiso responder él, pero le dije que no se metiera, que la detective se encargaría, o eso esperaba. Al día siguiente, mamá me llamó justo mientras hacía café. Estuve a punto de no contestar, pero al final respondí y ella ya estaba llorando, desde antes de decir hola. Me contó que Lori estaba devastada por lo que pasó en la recepción, que todos la hicieron sentir como criminal cuando solo intentaba apoyar a su hermana. Escuché cómo se le quebraba la voz al explicarme que Liam nada más estaba queriendo hacer algo romántico con la vela, que nadie quería que se activaran los aspersores, que yo los avergoncé llamando a seguridad y metiendo a la policía. Me dolía escucharla justificarlos, justificando a los dos. Mencionaba a Lori una y otra vez como si la hubiera lastimado yo, como si fuera mi culpa lo de sus costillas rotas y sus días en el hospital. Traté de explicarle que Liam era peligroso, pero mi mamá no me dejaba hablar. Decía que exageraba, que todas las parejas pasan por cosas difíciles, que Lori sabía en lo que se metía cuando se casó. Al final tuve que decirle que ya no podía seguir hablando. Ella seguía diciendo cosas mientras le colgué. 3 días después de la recepción, un número desconocido me llamó al celular. Dejé que entrara al buzón porque ya estaba cansada de todo el drama de la familia. Pero cuando revisé el mensaje, era alguien diferente. Una mujer llamada Rose Ingram, trabajadora social del hospital encargada del caso de Lori. Su voz era tranquila, profesional, sin juicios ni emociones como todos los demás. Dijo que me contactaba porque entendió que yo había notado situaciones preocupantes en la relación de mi hermana y quería saber si podía darle un poco de contexto que ayudara a conectar a Lori con los recursos que necesitara. Me aclaró que todo era confidencial y que no me pedía decidir por ella,
solo ayudarle a ver el panorama completo. Había algo en su tono que me hizo sentir menos loca, como si tal vez no estuviera exagerando. En menos de una hora le devolví la llamada y quedamos de vernos. Nos encontramos en una cafetería a 2 cuadras del hospital al día siguiente por la tarde. Rose debía tener unos 40 años, ojos amables y una libreta. Pagó su propio café y no se puso a hacer plática de más. Fue directa. Me explicó su trabajo y por qué quería hablar conmigo. Dijo que muchas veces los familiares notan señales que las víctimas minimizan o esconden, y que mis observaciones podían ayudar a entender por lo que Lori estaba pasando. Me pidió que le contara lo que había visto en los últimos meses. El empujón que vio mamá, los moretones de las fotos, las costillas rotas, la forma en que Liam sujetó a Lori del hombro en la recepción. Le conté todo mientras tomaba nota, y no se notaba sorprendida por nada. Al terminar me explicó lo básico sobre cómo funciona la violencia familiar, cómo los agresores aíslan a sus víctimas, cómo éstas suelen justificar lo que les hacen, y lo complicado que es irse, dejando claro que no podía obligar a Lori a aceptar ayuda, pero sí quería que supiera que había opciones ahí afuera, disponibles cuando ella quisiera. Me dijo que mi papel era simplemente ser un contacto seguro. No tenía que rescatar a nadie ni arreglar las cosas, solo debía estar al pendiente y documentar lo que veía. Fue la primera vez que hablar de lo de Lori no me hizo cargar con la culpa o sentirme responsable de todo. Esa noche, como a las 11, mi teléfono vibró con un mensajote larguísimo de Lori. De verdad estuve a punto de borrarlo sin leerlo, pero al final lo abrí. Era un rollo lleno de todo. Me decía que yo la empujé a casarse porque me negué a mover la fecha de mi boda, que la obligué a quedarse con alguien que apenas conocía nomás para que pudiera casarse en junio. Pero después el mensaje cambió de tono, y me confesó que le da miedo el carácter de Liam, que a veces se enoja de la nada, y ella no sabe cómo tranquilizarlo, que se siente atrapada pero tampoco sabe qué hacer. Era una mezcla brutal entre reclamos y momentos de mucha vulnerabilidad que de plano me rompió el corazón. Recordé lo que Rose me dijo sobre guardar evidencia, así que, aunque me sentí horrible de tratar el dolor de mi hermana como si fueran pruebas, tomé capturas de todo el chat y se las mandé al correo de Rose junto con una nota de cuándo las recibí. Puse el celular en silencio y traté de no clavarme pensando en el desastre en que se había convertido todo. La detective me llamó la semana siguiente para pedirme que fuera a la estación y diera mi declaración formal como testigo. Me dijo que, entre el incidente de la vela y los mensajes amenazantes, tenían con qué abrir una investigación contra Liam, por poner en riesgo a los demás. Necesitaba que yo contara oficialmente lo que viví en la recepción. Agendé la cita para el martes siguiente, aunque me ponía bastante nerviosa la idea de que todo esto ya era muy oficial. Ya no era un chisme familiar, era una bronca criminal. No podía dejar de pensar en Lori defendiéndolo, en mamá disculpándolo, en cómo seguro la mitad de la familia me iba a odiar por esto. Pero también pensaba en todas esas personas en la fiesta que pudieron salir lastimadas, en el humo, en el miedo, en las costillas rotas y el ojo morado de Lori, en cuando la tomaron del hombro. Le confirmé a la detective que sí iba a ir. Ese mismo día en la tarde, Camila puso en Facebook un post larguísimo sobre la lealtad familiar y la importancia de no andar ventilando los problemas. Nunca me nombró, pero era obvio para todos de quién hablaba. Dijo que hay personas que destruyen a la familia metiendo a extraños en lo que no les importa, que la policía jamás debería meterse en asuntos familiares, que lavar los trapos sucios en público solo empeora las cosas. Vi cómo empezaba a tener me gusta y compartidos de los de la familia, primos poniendo comentarios de acuerdo, tías agregando quejas sobre los jóvenes de ahora. Cada notificación era como si alguien más decidiera ver para otro lado y darle la razón a Lori, porque era más fácil que enfrentar lo que pasaba. Nunca me había sentido tan sola desde que empezó todo esto. Miles me encontró llorando con el celular en la mano. Me lo quitó y me abrazó, pero ni eso me quitaba la sensación de estar perdiendo a mi familia, nada más por intentar hacer lo correcto. 2 días después, Miles y yo tuvimos nuestra primera pelea grande. Yo no soltaba el teléfono. Me la pasaba actualizando Facebook buscando más comentarios en el post de Camila, checando mensajes de Lori, de mamá, de la detective y viendo Instagram para ver si salía algo nuevo. Hasta que, durante una película, explotó y me pidió por favor que dejara el celular aunque fuera solo una hora. Me puse a la defensiva y le dije que necesitaba saber qué estaba pasando. Él me dijo que todo el drama de mi familia estaba acaparando nuestros primeros días de casados, que llevábamos menos de 2 semanas juntos y yo había convivido más con el teléfono que con él. Me dio coraje. Empecé a discutirle, pero al ver su cara supe que tenía razón. Nuestra luna de miel la aplazamos. Pasamos la noche de bodas en la estación de policía. Usamos casi todos nuestros ahorros para pagar los daños. Y ahora el problema de Lori estaba absorbiendo hasta los momentos que eran para nosotros. Me pidió disculpas de inmediato. Me dijo que sabía que estaba muy pesado todo esto y que no quería que me sintiera peor. Me sugirió que fuéramos a terapia de pareja, que alguien nos ayudara a procesar lo que nos estaba pasando y ver cómo seguir adelante. Le dije que sí, aunque por dentro me sentía rara, como si fuera absurdo ir a terapia después de 2 semanas de casados. Pero nada en nuestra situación era normal y a lo mejor justo por eso necesitábamos ayuda. Encontré una terapeuta que aceptaba nuestro seguro y pedí cita para la semana siguiente. La señora que me contestó me preguntó que en qué necesitábamos trabajar y me quedé trabada. Al final solo le dije, problemas familiares, estrés por la boda. Nos agendó para el jueves a las 6. Cada vez me costaba más enfocarme en el trabajo. Mi jefa, Jennifer, fue a mi escritorio el martes en la mañana con cara preocupada. Me preguntó si quería tomarme unos días, porque notaba que desde la boda estaba distraída y muy emocional. Le aseguré que estaba bien, que solo necesitaba tiempo para agarrar ritmo otra vez. Asintió, pero se notaba que no me creía. Me recordó que ya dejé pasar 2 entregas y que en las juntas casi no ponía atención. Le pedí disculpas y le prometí que iba a mejorar, aunque por dentro sentí que hasta mi chamba estaba tambaleando por todo esto que me tenía hasta el cuello. No podía dejar de revisar el teléfono, actualizaba el correo a cada rato. Cada notificación me hacía brincar el corazón. Esa misma noche, los papás de Miles llamaron.
Su mamá, Sandra, fue la que más habló. Su papá, Rick, solo metía algún comentario de vez en cuando. Estaban decepcionados por cómo salió la boda. Sandra dijo que entendía que la familia era complicada, pero que quizá debimos manejar todo esto en privado antes de meter a la policía. Habló con ese tonito típico, cuando quieres decir algo sin sonar criticón, pero se nota. Me dieron ganas de explicarme. Les conté que lo de Liam puso la vida de todos en la fiesta en peligro, que Lori tenía heridas visibles y que estaba en riesgo. Sandra murmuró como haciéndose la comprensiva, pero remató que meter a la policía solo hacía todo más complicado, y Rick agregó que los problemas familiares se resuelven en casa. Me dolió que ni mis suegros entendieran por qué para nosotros la seguridad estaba antes que las apariencias. Miles me quitó el teléfono y les dijo a sus papás que mejor luego hablábamos. Colgó antes de que respondieran. Al día siguiente, mi celular sonó mientras me arreglaba para salir a trabajar. Era mi mamá, y su voz se notaba inflamada, como si hubiera estado llorando. Me pidió que platicáramos de Lori. Me senté en la orilla de la cama, lista para lo peor. Mamá respiró entrecortado y me contó algo que yo jamás supe. La obsesión de Lori con Junio en realidad empezó porque nuestra abuela falleció en ese mes, cuando Lori tenía 12 años. La abuela era su persona favorita en el mundo y, a partir de su muerte, Lori se aferró a la idea de convertir Junio en algo hermoso en vez de triste. Empezó a juntar cosas que dijeran June. Solo salía con chavos que se llamaran así o que cumplieran años en ese mes, y hasta planeó toda su boda alrededor de junio. Mi mamá confesó que siempre pensó que eso se le iba a pasar, pero con el tiempo fue empeorando. El contexto no justificaba lo que hacía Lori, pero me ayudó a entender lo fuerte y fuera de lógica que era su reacción con la boda. Sentí mucha tristeza por mi hermana, por esa niña de 12 años que perdió a su abuela y nunca pudo superar el duelo. Pero también me dio coraje que nadie me hubiera contado esto antes, como si se esperara que yo entendiera la obsesión de Lori sin saber de dónde venía. Después de colgar, abrí el chat de la familia y me quedé un buen rato viendo la pantalla, repasando mensajes viejos. Luego empecé a escribir. Redacté un mensaje muy claro en el que puse que, si alguien decidía seguir en contacto con Liam, debía respetar que yo no iba a estar presente en ningún lugar, ni conversación donde él estuviera o fuera tema. Les expliqué que amo mucho a mi familia, pero también merezco sentirme segura. Les dejé claro que no era cuestión de escoger lados, sino de poner límites. Mi dedo se quedó un rato flotando sobre el botón de enviar, pero al final lo presioné. Las respuestas llegaron de volada. Varios familiares reaccionaron con emojis enojados. Camila mandó un párrafo larguísimo diciendo que yo era la que estaba dividiendo a la familia, y mi tío puso un gif de alguien poniendo los ojos en blanco. Por suerte, también recibí mensajes privados de apoyo. Mi prima Maya me dijo que entendía, y mi tía, la hermana de mi papá, confesó que desde el principio le preocupaba Liam. No fueron todos, pero al menos algunos sí. 2 días después, llegó una persona de paquetería con un ramo enorme de rosas blancas a nuestro departamento. Miles recibió el paquete mientras yo me estaba bañando. Cuando salí, lo encontré en la cocina, mirando las flores con una expresión rara. Me entregó la tarjeta. Decía, en letras de imprenta, la familia debe perdonar a la familia. No llevaba firma, pero supe de inmediato que era de Liam. El mensaje más bien parecía una amenaza disfrazada de disculpa, como una advertencia pasivo-agresiva. Saqué el celular, le tomé fotos al ramo desde todos los ángulos, también a la tarjeta por delante y por detrás, y al recibo de entrega que Miles había dejado sobre la barra. Tiré las flores en el contenedor afuera, y agregué todo eso a la carpeta de evidencia que he estado armando en mi compu. El jueves llegó, y Miles y yo fuimos en silencio al consultorio de la terapeuta. Estaba en un edificio médico cerca del hospital. Tomamos el elevador al 3er piso y nos registramos con la recepcionista. La sala de espera tenía sillas incómodas y revistas viejísimas. Pronto salió un hombre de unos 40 años que se presentó como Cyrus. Su voz era serena y traía unos lentes que se le resbalaban todo el tiempo. Nos llevó a su oficina y nos indicó que nos sentáramos en un sillón. Desde el inicio sentí la necesidad de justificarme, de explicar por qué estábamos ahí a solo 2 semanas de casados, pero Cyrus solo nos pidió que le contáramos por qué habíamos acudido. Miles me miró y yo empecé a hablar. Le conté todo, desde la competencia de Lori en el mes de la boda, los intentos de sabotaje, la boda apresurada con Liam, los malos tratos, el hospital, el desastre de la fiesta, las discusiones familiares, la intervención de la policía y la tensión constante. Creo que hablé como 15 minutos seguidos, y Cyrus solo escuchaba, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, me preguntó cuánto tiempo llevaba intentando salvar a Lori. Esa pregunta me sacó mucho de onda. Me dijo que había notado que hablé demasiado sobre las decisiones de mi hermana y de que siempre trataba de ayudarla, pero casi nada sobre lo que yo necesitaba o sentía. Me preguntó si siempre había sentido que era mi responsabilidad que Lori estuviera bien. Sentí un nudo en la garganta. Miles me tomó de la mano. Cyrus nos ayudó a ver cómo ese papel de rescatadora me marcó desde niña, cómo aprendí a manejar las emociones de mi hermana y solucionar sus problemas, porque mis papás me veían como la hija fuerte o estable, y me tocaba cargar con todo. La sesión se fue rapidísimo, y cuando estábamos por terminar, Cyrus me pidió que pensara algo para la próxima vez, que reflexionara sobre lo que implicaría dejar que Lori asumiera las consecuencias de sus actos, sin tratar yo de salvarla, que pudiera separar el bienestar de mi hermana de mi propio valor como persona. Era una pregunta difícil, y, la verdad, no tenía idea de la respuesta. Agendamos otra cita para la próxima semana. De regreso a casa, Miles me preguntó cómo me sentía y le confesé que una parte de mí siempre sintió que le tocaba encargarse de la felicidad de Lori, que su competencia autodestructiva me hacía sentir culpable, aunque yo sabía en el fondo que no era mi responsabilidad. Miles me apretó la mano y me dijo que eso no era justo para mí, que no podía vivir tratando de que Lori no se metiera en más problemas. Esa noche me llamó el detective encargado del asunto de la vela. Me avisó que el gerente del salón ya le había dado el video de seguridad y los papeles de los daños, confirmando todo lo que dijimos. Sentí un alivio inmenso. Ahora había evidencia objetiva, no solo los testimonios y mi archivo.
El detective dijo que mandaría todo al Ministerio Público para revisión, y que era muy probable que sí le levantaran cargos a Liam por poner en peligro a otros, considerando lo grave del incendio y cuánta gente pudo haberse lastimado. Le di las gracias, y por primera vez en días, sentí que me quitaban un gran peso de encima. Al día siguiente, Rose me llamó. Me contó que había intentado otra vez hablar con Lori acerca de un plan de seguridad, y que esta vez Lori no se cerró del todo. Hasta hizo un par de preguntas sobre recursos, y reconoció que a veces tenía miedo. Rose fue muy cuidadosa en no darme falsas esperanzas, y me explicó que, en casos de violencia familiar, ese tipo de avances sí cuentan mucho, pero no significan que la persona ya está lista para irse. Me dijo que las víctimas suelen tantear muchas veces antes de animarse a actuar. Se lo agradecí sinceramente, aunque una parte de mí desearía que pudiera asegurarme que Lori va a estar bien. Esa misma tarde, mi mamá me llamó en voz bajita y me contó que Liam le había agarrado el celular a Lori y ahora estaba vigilando todo lo que hacía. Incluso revisaba y borraba sus mensajes, y la cuestionaba sobre con quién hablaba. Se me hizo un nudo en el estómago del miedo que sentí por mi hermana. En cuanto pude, le hablé a Rose para contarle lo que mamá me dijo. Rose me explicó que eso era típico de cómo escalan las cosas en relaciones violentas. Cuando los agresores sienten que están perdiendo el control, incrementan la vigilancia y buscan aislar a la víctima. Me dijo que seguramente Liam se sentía amenazado por las conversaciones que Lori tenía conmigo y con ella, y que quería dejarla sin ningún apoyo. Rose me preguntó si mi mamá podría conseguirle a Lori un teléfono de prepago que Liam no conociera, algo que pudiera esconder y usar para pedir ayuda si hiciera falta. Le respondí que lo iba a consultar con mi mamá, pero la verdad no estaba segura de que ella quisiera ocultarle eso a Liam. Rose me pidió que, aunque fuera así, le avisara, y que si no, buscaríamos otra solución. Ese día, saqué una mochila vieja que tenía arrumbada en el closet y empecé a llenarla con todo lo que Rose me había dicho. Fui al cajero y retiré $300 en billetes de 20. Los guardé en un compartimento con cierre. Saqué copias del acta de nacimiento, la tarjeta del seguro social y la licencia de Lori. Todos los papeles que mi mamá me había dado años atrás cuando le ayudé con el pasaporte. Metí un celular de prepago, una lista de líneas de ayuda para violencia doméstica que me mandó Rose, la dirección del refugio más cercano, un cambio de ropa de la talla de Lori, artículos básicos de higiene y un cargador. Mientras cerraba la mochila y la escondía debajo de nuestra cama, detrás de unas cajas, me parecía raro estar preparando todo esto para una situación que ni siquiera sabía si iba a pasar, como si estuviera esperando un desastre del que no quería ser testigo. Pero Rose fue clara. Lo mejor que podíamos hacer los familiares era dejar todo listo para que, si había una crisis, la víctima no tuviera que preocuparse por trámites ni detalles. 2 días después, mi papá me llamó en mi hora de comida y me dijo que quería organizar una reunión familiar para hablar de todo lo que estaba pasando. Le dije respirando hondo, que solo iría si dejaban bien claro que Liam no estaba invitado, y todos respetaban esa condición. Papá se quedó callado un rato y luego me aseguró que así lo haría. Ese mismo día, mi celular no paraba de sonar. Camila me mandó un texto larguísimo reclamándome que yo era la que dividía a la familia, y que estaba siendo mandona. Mi tío dijo que no pensaba ir si se iba a excluir a alguno, y una prima con la que casi no hablo puso en el chat familiar que yo estaba destruyendo todo. Para la noche, ya estaba claro que solo la mitad de la familia pensaba asistir si era bajo mis reglas. Sentía muy duro la división. Era como ver cómo se rompían las relaciones delante de mí. El sábado, la reunión fue en la casa de mis papás. Llegué acompañada de Miles, con el estómago revuelto. Había unas 15 personas entre la sala y el comedor, muy lejos de los más de 30 que normalmente van. El ambiente se sentía tenso y había un silencio incómodo. De repente entró Lori y sentí cómo se me iba todo el ánimo. Nunca pensé que fuera a llegar. Traía manga larga, aunque hacía calor, y se le veía un moretón en la muñeca cuando tomó un vaso. Papá empezó diciendo que necesitábamos hablar claro sobre la seguridad de Lori, pero ella lo interrumpió diciendo que todos estábamos exagerando, que Liam la quería y que las cosas siempre se ven diferentes desde fuera. Mi mamá, con mucho cuidado, mencionó las costillas rotas y el ojo morado, pero Lori se rió y dijo que los accidentes son normales en cualquier matrimonio. Luego volteó conmigo y me echó la culpa. Si tú hubieras cambiado la fecha como te pedí, yo habría tenido chance de conocer a alguien mejor, alguien menos complicado. Me soltó. Sentí que me ardía la cara, pero me contuve. Le dije que la quiero, y quiero que esté bien, pero también tengo derecho a decidir con quién me siento segura. Le recalqué que la actitud de Liam en mi boda fue inaceptable, y que no pensaba estar en el mismo lugar que él. Lori puso los ojos en blanco y me dijo que estaba exagerando. Varios asintieron con ella y la reunión terminó peor, con más tensión y con la familia dividida. La semana siguiente pedí un día en el trabajo y fui al juzgado. Llevaba listos los papeles impresos para pedir una orden de protección. Los había llenado la noche anterior mientras temblaba de coraje y miedo, escribiendo cada mensaje de amenaza que Liam me mandó. La persona en ventanilla fue muy seria y no puso caras. Entregué las pruebas, capturas de mensajes de Instagram, fotos de la boda donde sale con la vela y el reporte de la policía de esa noche. Ya sentada en la sala de espera me sentía extraña, hasta culpable, por estar metiéndome legalmente con el esposo de mi hermana. Una parte de mí pensaba si estaría exagerando, si solo estaba haciendo más grande el problema. Antes de volver a casa, le marqué a Rose desde el coche y le conté cómo me sentía. Ella me escuchó y luego me recordó, bien firme, que yo tenía derecho a sentirme segura, que por algo existen esas órdenes, para cuando de verdad el peligro es real. Su voz tan tranquila me calmó, y para cuando colgué ya no me sentía tan mal. 2 días después, en un descanso del trabajo, revisé Instagram y vi que Liam había hecho una publicación larguísima. No me nombraba, pero hablaba de traiciones, de la lealtad familiar y cómo algunos te dan la espalda cuando las cosas se
se ponen difíciles. Tenía decenas de comentarios de amigos suyos, todos dándole la razón y diciendo que la familia debe estar unida pase lo que pase. Vi cómo mi círculo social se iba partiendo en dos. Gente que había ido a mi boda le escribía mensajes a Liam apoyándolo. Otras personas me mandaban mensajes privados diciéndome que me entendían, y algunos amigos en común hasta me dejaron de seguir. Se sintió horrible ver todo eso, darme cuenta que gente en la que confiaba ahora me veía como la culpable. Guardé capturas de todo para mi archivo, pero el golpe a mis relaciones dolía de verdad. En nuestra siguiente cita de terapia, Cyrus se dio cuenta al instante de que yo estaba como ida. Le confesé que no podía dejar de estar al pendiente de las redes y del grupo familiar, actualizando cada rato para ver qué se decía de mí. Me preguntó de qué me servía eso, y ahí caí en cuenta de que, lejos de ayudarme, solo me estaba torturando y cada vez me sentía peor. Así que acordamos una nueva regla. Solo revisaría mensajes 2 veces al día, una por la mañana y otra en la noche. El resto del tiempo dejaría mi cel en modo no molestar, salvo que me marcaran de la familia cercana o Rose. Cyrus me hizo ver que estar checando todo a cada rato era más bien una forma de sentir que tenía el control, cuando en realidad solo me estaba desesperando más. Me recomendó enfocarme en guardar pruebas y no tanto en clavarme con las emociones. Podía guardar capturas de publicaciones preocupantes, sin leerme todos los comentarios o reacciones. Me costó trabajo comprometerme, pero sabía que tenía razón. Al día siguiente, el encargado del salón nos habló para darnos noticias sobre los daños en la recepción. Su seguro ya había visto el reporte de la policía y los videos de las cámaras, y decidió cubrir gran parte de los daños por el humo y los manteles arruinados. Nuestra responsabilidad bajó de más de $8,000 a unos $4,000. Seguía siendo un dineral, pero al menos ya era una cantidad que entre Miles y yo podíamos sacar. Le di las gracias varias veces, con un alivio enorme de saber que al menos ese problema sí tenía solución. Miles y yo podíamos juntar los $4,000 con el tiempo, pero la cantidad original hasta nos había dejado sin aire. Unos días después, Rose me marcó con una noticia que me animó, aunque era para tomar con reservas. Me contó que Lori le hizo algunas preguntas hipotéticas sobre refugios para víctimas de violencia y programas de apoyo en su última plática. Rose fue muy clara en no darme falsas esperanzas. Me dijo que hacer preguntas no significa que Lori ya esté lista para irse, pero sí quiere decir que está considerando seriamente sus opciones. Según ella, eso ya era positivo, aunque Lori aún no diera el paso decisivo. Sentí una mezcla entre esperanza y frustración. Quise marcarle a Lori en ese momento y decirle que ya se fuera, ofrecerle ir por ella en ese mismo instante, resolverle todo. Pero Rose había sido súper clara. Si la presionaba, podía salir contraproducente. Lori tenía que decidirlo por ella misma y yo solo podía asegurarme de que supiera que había ayuda disponible cuando estuviera lista para pedirla. Como una semana después, una noche, Miles llegó a la cocina con cara de susto. Me dijo que acababa de ver el coche de Liam estacionado en la calle, justo afuera de nuestro edificio. Sentí el estómago retorcerse. Marcamos a la policía de inmediato y nos quedamos junto a la ventana, esperando. Se tardaron casi 40 minutos en llegar, y para ese entonces el carro de Liam ya no estaba. El oficial tomó la declaración y anotó el número de placas que Miles se había memorizado. Nos explicó que, mientras no hubiera una orden de restricción vigente, realmente no podían hacer mucho respecto a un coche estacionado en la vía pública, pero que el reporte ayudaba a dejar constancia de un patrón. Nos sugirió que, si pasaba otra vez, tomáramos fotos como evidencia. Cuando el policía se fue, Miles y yo revisamos 2 veces todas las chapas y cerramos bien todas las cortinas. Esa noche casi no pude dormir. Me sobresaltaba con cualquier ruidito afuera. La audiencia para pedir la orden de protección estaba agendada para el siguiente jueves en la mañana. Pedí otro día en el trabajo y me arreglé lo más formal que pude porque quería que vieran que iba en serio. La sala del juzgado era mucho más chica de lo que había imaginado. Nada más estaban la juez, su secretaria y unas cuantas personas esperando su turno. Cuando escuché mi nombre, pasé al frente con mi carpeta de documentos. La juez me pidió que le contara por qué necesitaba la orden y le expliqué lo de la vela en la recepción, los mensajes amenazantes de Liam, cómo se la pasaba rondando nuestro depa. Le mostré los reportes, capturas de pantalla y fotos. Se me quebraba la voz a ratos, pero seguí contando todo y dejando claro que realmente tenía miedo por mi seguridad por el comportamiento de Liam. La juez revisó con calma mis papeles y me hizo algunas preguntas para aclarar ciertos detalles. Después, me concedió la orden de protección por 6 meses, con las restricciones bien estipuladas. Liam tenía que mantenerse al menos a 150 metros de distancia de mí, de Miles, de nuestra casa y de mi trabajo. Cuando la juez firmó la orden, sentí cómo me recorría una paz enorme. Al salir, noté que Lori no estaba ahí. Ella había decidido no pedir su propia orden, aunque tristemente la necesitaba hasta más que yo. Eso me dolió de una forma que ni sé cómo explicar. Saber que mi hermana seguía expuesta mientras que yo por fin tenía una protección legal contra su esposo. 2 días después, estaba preparando café cuando mi celular sonó con un número desconocido. Era una voz que se presentó como parte de la fiscalía y me pidió unos minutos para hablar sobre lo que pasó en la recepción de mi boda. Me puse a temblar, así que puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la barra. Me explicó que al revisar el reporte de la policía, los testimonios y los videos del salón, decidieron iniciar cargos contra Liam por poner en peligro a los demás de manera imprudente. Lo de la vela, la alarma y la gente en riesgo les daba suficiente para actuar. Sentí una mezcla rarísima entre alivio, porque por fin alguien tomaba en serio el peligro, y miedo porque ahora era algo formal. La fiscal me preguntó si estaría dispuesta a testificar en caso de juicio. Le dije que sí, aunque mi voz apenas se oía. Al colgar,
Me quedé parada viendo la cafetera, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Miles entró. Le conté sobre la llamada y me abrazó fuerte, asegurándome que esto era algo bueno, que por fin Liam tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Durante la semana siguiente, poco a poco mi teléfono dejó de sonar con mensajes de algunos familiares. Al principio pensé que andaban ocupados, pero después me di cuenta que varios de plano me habían bloqueado o eliminado de sus redes. Camila, mi tía, quien no había parado de decirme que yo era la responsable de dividir a la familia, me mandó un último mensaje que dolía solo con leerlo. Decía que yo había destruido a la familia por aferrarme a no cambiar la fecha de la boda desde el principio, y que ahora estaba levantando cargos contra Liam como si fuera una persona resentida que no sabe soltar las cosas. Me dijo que no podía estar cerca de alguien que causaba tanto dolor y división, que ya no iba a esforzarse por mantener una relación conmigo. Terminó el mensaje diciéndome: espero que ahora sí seas feliz, ya que lograste lo que querías y apartaste a todos. Lo leí 3 veces, le tomé captura de pantalla y lo guardé en mis documentos, aunque tenerlo ahí me hacía sentir horrible. Perdí mi relación con Camila, y por el silencio de varios primos y de mi tío, también se rompieron esos lazos. Seguía diciéndome que mi seguridad era más importante que seguir aferrada a personas que no respetaban mis límites, pero eso no quitaba lo mucho que dolía. Por algo crecí con ellos. Celebraron conmigo mis cumpleaños y muchas fiestas familiares cuando era niña. Ahora, simplemente ya no estaban. Todo porque me negué a permitir que el esposo de mi hermana pusiera en riesgo a todos en mi boda, sin que pasara nada. Como 10 días después de la audiencia por la orden de restricción, estaba en el trabajo tratando de concentrarme cuando recibí un mensaje de un número desconocido. El mensaje era muy corto y directo. Solo decía: mariposa, pensando en cosas. Sentí como el corazón se me subía a la garganta porque mariposa era la palabra clave que Rose nos ayudó a acordar a Lori y a mí en una de nuestras pláticas. Usar esa palabra significaba que Lori estaba contactando por su cuenta desde el teléfono de otra persona y que estaba lo suficientemente bien como para comunicarse. Moría de ganas de contestarle en ese mismo momento, preguntarle de todo, rogarle que dejara a Liam, pero Rose fue muy clara desde el inicio que no debía responder rápido a esos mensajes codificados, porque podía poner en peligro a Lori si Liam revisaba el teléfono prestado. El chiste era que yo supiera que Lori estaba evaluando sus opciones y que seguía abierto un canal de comunicación, aunque fuera pequeñito. Guardé el número y también le tomé captura de pantalla. Luego me quedé sentada en mi escritorio con una mezcla de ternura protectora y muchísima frustración. Mi hermana seguía atorada con alguien que le rompió las costillas y la mandó al hospital, pero por lo menos ya empezaba a considerar salirse. Al menos se acordó de la palabra clave, y sabía que yo estaba ahí si necesitaba escribir. Le avisé a Rose que ya había llegado el mensaje, y me escribió enseguida para decirme que esto era algo positivo, aunque Lori todavía no se decidía a tomar ninguna acción concreta. Al día siguiente, Rose me llamó para hablar sobre cómo sería un posible plan de seguridad si Lori decidía irse. Me explicó que mi papel sería brindar apoyo práctico, tener una llave extra de mi depa, guardar algo de efectivo y estar lista para ir por Lori en cuanto me llamara. Pero me recalcó que no debía presionarla ni tratar de rescatarla a la fuerza, porque muchas veces eso solo empeora las cosas y termina regresando con el agresor. Rose fue enfática en que lo más importante era respetar los tiempos de Lori, aunque resultara dolorosísimo verla permanecer en una situación tan peligrosa. Me ayudó a hacer una lista de cosas que podía dejar listas, como asegurarme de que mi celular siempre tuviera pila, tener lista una mochila con cosas básicas que Lori podría necesitar y anotar las direcciones de los refugios de mujeres más cercanos. Cada cosa que preparaba hacía que todo esto se sintiera más real y francamente más aterrador. Solo quería marcarle a Lori y decirle que se fuera ya, solucionarlo todo y asegurarme de que estuviera a salvo en ese mismo instante. Pero Rose me recordó que esa decisión tenía que ser de Lori y que en promedio, las personas que sufren abuso dejan a su agresor unas 7 veces antes de salirse definitivamente. Mi trabajo era asegurarme de que Lori supiera que ahí estaba yo si necesitaba ayuda, sin apresurarla ni presionarla. Al colgar, armé una mochilita con artículos de higiene, ropa limpia de la talla de Lori, algunos snacks y $200. La escondí en el fondo del closet para que Miles y yo pudiéramos agarrarla rápido si era necesario. Unos días después, Miles y yo estábamos en el sillón viendo las fotos de nuestra boda, y de repente solté el llanto, viendo cómo todas esas fotos estaban marcadas por el show de Lori y el numerito de las velas que armó Liam. Miles me abrazó y me dijo: ¿por qué no hacemos algo solo para nosotros? ¿Algo para recuperar nuestra boda, sin el drama ni todo el trauma familiar? Así fue como nos pusimos a planear una ceremonia chiquita, solo de intercambio de votos, nada más para nuestros amigos más cercanos, unas 8 o 10 personas máximo. Queríamos mantenerlo simple, íntimo, poder decirnos los votos que escribimos el uno para el otro, y que jamás pudimos leer en la recepción por el caos. Podía ser en nuestro depa o en algún parque bonito, algún lugar que nos significara algo a nosotros, y donde tuviéramos toda la tranquilidad para enfocarnos en nuestra relación, y no en el drama de los demás. Solo de pensarlo me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas. Fue súper sanador imaginar celebrar nuestro matrimonio en paz, con intención y sin que el centro estuviera en Lori y su crisis. Elegimos una fecha para 3 semanas después y comenzamos a avisarles a nuestros amigos más cercanos para ver quién podía venir. Casi todos dijeron que sí al instante, y muchos comentaron que ya esperaban que hiciéramos algo así, tener una celebración de verdad después de lo que pasó en la fiesta original. 2 semanas después de que salió la orden de restricción, me estaba alistando para dormirme cuando Miles me llamó a la ventana. Otra vez estaba el coche de Liam estacionado afuera de nuestro edificio. Ya era la tercera vez en 4 días.
Llamamos a la policía en ese momento y esta vez no se me olvidó decir que la orden seguía en vigor y que ya habíamos hecho otros reportes. La persona que contestó nos pidió que nos quedáramos adentro con la puerta bien cerrada porque los oficiales ya iban en camino. Nos quedamos mirando por la ventana el coche de Liam y esta vez tomé varias fotos con el celular, bien claras con la placa y la hora. Como 20 minutos después, llegaron 2 patrullas y vimos cómo los policías se acercaban al carro, le pedían la identificación y al final hasta le pusieron las esposas. Uno de los oficiales subió después a nuestro depa para avisarnos que iban a detener a Liam por violar la orden, que tenían pruebas de que ya había estado ahí varias veces pese a las restricciones. El oficial nos dijo que lo iban a dejar detenido hasta la audiencia de fianza, probablemente en un día o 2. Yo sentí una mezcla bien extraña de alivio de saber que por fin estaban haciendo algo, pero también preocupación, porque sabía que esto solo lo iba a enfurecer más conmigo. Esa noche, Miles y yo casi no pegamos el ojo. Saltábamos con cualquier ruidito afuera, aunque supiéramos que Liam seguía detenido. 2 días después, Liam salió bajo fianza, y esa misma noche, Rose me llamó con noticias que me apachurraron el corazón. Me dijo, Lori dudó cuando Liam salió, pero él la convenció de regresar con promesas de que cambiaría y tomaría clases de manejo de ira. Rose me lo contó con ese tono sereno y profesional, y me explicó que esto es algo de lo más común en caso de violencia doméstica, que no significa que Lori nunca vaya a dejarlo, solo que el proceso suele darse en ciclos. Me dijo, la mayoría de las sobrevivientes pasan varias veces por irse y volver antes de lograr dejar a la persona para siempre. Cada intento les da más fuerza y claridad, aunque a veces no puedan hacerlo a la primera. Me rompía el alma oír todo eso, sobre todo sabiendo que mi hermana había regresado al mismo depa con alguien que no solo ya la había mandado al hospital, sino que acababa de ser arrestado por acosarme. Pero Rose me insistió en que yo no podía controlar lo que Lori decidiera hacer y que si la presionaba, probablemente nomás la iba a acercar más a Liam. Lo único que podía hacer por ahora era poner mis propios límites, cuidar mi seguridad y asegurarme de que Lori supiera que tenía opciones cuando ella quisiera tomarlas. Cuando colgué, me solté llorando en el hombro de Miles por lo menos 20 minutos, sintiéndome completamente impotente y muerta de miedo por mi hermana. 3 días después, mi mamá me marcó a media tarde con un tono diferente, más firme y decidido que de costumbre. Me soltó. Ya tomé una decisión y te la quiero decir antes que a nadie. Ya le avisé a Liam que en mi casa no es bienvenido, esté Lori con él o no. Si Lori quiere venir, aquí tiene las puertas abiertas, pero él no puede acompañarla y yo tampoco pienso ir a ningún lado donde él esté presente. Me quedé sorprendida, pero también sentí ese orgullo raro que se siente cuando ves a alguien tomar una postura que sabes que le cuesta trabajo. Mamá siempre había batallado entre aceptar las decisiones de Lori y tratar de mantener la paz en la familia, pero esta vez sí estaba poniendo un verdadero límite. Sabía que le dolía, porque tal vez iba a ver menos a Lori, pero finalmente estaba priorizando la seguridad encima de las apariencias. Hasta la voz se le quebraba un poco cuando me dijo que ya no podía ver cómo Lori se lastimaba y que no iba a pretender que Liam era una persona segura para tener cerca. Le agradecí por decírmelo y por tener el valor de dar ese paso, y platicamos unos minutos sobre lo difícil que es querer a alguien, y aún así, respetar decisiones que sabemos que los ponen en peligro. A la semana siguiente, Miles y yo tuvimos otra sesión de terapia con Cyrus, y yo me la pasé llorando casi toda la hora de pura frustración, por cómo todo el drama de Lori había echado a perder nuestra boda, y la luna de miel. Me había guardado ese coraje porque me sentía culpable de enojarme por lo de la boda, sabiendo que mi hermana estaba en una situación tan peligrosa, pero Cyrus me dijo, pueden ser ciertas las dos cosas al mismo tiempo. Puedo estar destrozada por lo de Lori, y al mismo tiempo sentirme enojada porque nuestro día especial se arruinó. Miles también se abrió, y me contó que él se sentía frustrado de que no pudiéramos simplemente disfrutar de nuestra vida de recién casados, porque todo era lidiar con los problemas de la familia y preocupaciones de seguridad. Cyrus nos ayudó a reconocer que esa pérdida era real, que sí habíamos perdido la boda y la luna de miel que tanto planeamos y pagamos pero que nunca pudimos gozar. Nos propuso crear nuevas tradiciones y bajar el ritmo, enfocándonos más en nuestra relación que en lo que pasara alrededor. Decidimos tener una cita semanal en la que fuera regla no hablar de Lori ni de los dramas familiares, para pensar solo en nosotros y en construir nuestra vida. Fue un alivio darnos permiso de hacer nuestro duelo por lo perdido y, al mismo tiempo, dejar claro que íbamos a priorizar nuestra relación de ahora en adelante. Como semana y media después, Rose me volvió a marcar con una actualización que me hizo sentir a la vez esperanzada y triste. Me contó que Lori, de hecho, pasó una noche en un refugio para mujeres antes de volver con Liam, pero que lo importante era que ya tenía guardado el número de Rose y sabía cómo llegar al refugio. Rose me recalcó que salir de una relación violenta es un proceso y no un solo evento, y que esa noche que Lori pasó ahí ya era un paso enorme aunque hubiera vuelto. Me explicó que muchas sobrevivientes necesitan varios intentos para poder irse, y cada vez que lo hacen, aunque sea por un ratito, se van demostrando a sí mismas que pueden. Que Lori recordara dónde estaba el refugio, que tuviera el número de Rose guardado, y que se hubiera quedado una noche era ya una prueba de que irse sí era posible. Colgué sintiéndome rara, con ganas de celebrar aunque fuera ese pequeño avance, pero también aterrada de que hubiera regresado con alguien que podía lastimarla. Pero empecé a aceptar, aunque doliera, que no podía controlar los tiempos ni las decisiones de mi hermana, y que mi papel era solo asegurarme de que, cuando ella estuviera lista, supiera que podía contar conmigo y con ayuda. Unas 2 semanas después de que Lori se quedó en el refugio, finalmente la aseguradora nos respondió respecto a los daños en el salón. Revisaron el reporte de la policía, todos los videos de seguridad de esa noche, y después de mucho papeleo aceptaron cubrir casi todos los gastos de la alarma y los daños por humo. La deuda bajó de más de $8,000 a unos $2,500, y aunque nos pegó, resultó mucho más manejable con los sueldos de los dos. Miles y yo estábamos revisando la factura ajustada en la cocina, y de verdad sentí que me quitaban un peso de encima al saber que podríamos salir de eso sin endeudarnos.
Esa misma semana, mi papá me marcó diciendo que quería probar algo distinto para mejorar la comunicación familiar. Hizo un grupo de chat nuevo, con reglas súper claras. Nadie podía hablar bien ni defender a Liam, y quien rompiera esa regla lo sacaban inmediato, sin segundas oportunidades. Mandó la invitación a todos en la familia, explicó los nuevos límites, y vi cómo varios se unieron y otros ni contestaron. Al final terminó siendo un grupo más pequeño que el de antes, pero con gente que respetaba mis límites y ya no me hacía sentir mal por las decisiones de Lori. Se sentía raro tener ahora a la familia medio dividida, pero la verdad fue un alivio enorme ya no tener que estar defendiéndome con cada mensaje. Luego la fiscalía me contactó con noticias sobre el caso penal de Liam por lo que pasó con las velas en la recepción. Resulta que su abogada estuvo negociando con el fiscal y llegaron a un acuerdo. Liam aceptó declararse culpable por poner en riesgo a los demás de manera imprudente, que es un delito menor. El trato incluyó 2 años de libertad condicional, 6 meses en un programa obligatorio para agresores de violencia familiar y la condición de cumplir con todas las órdenes de restricción que ya tenía. Me frustró ver las consecuencias tan leves, considerando lo grave que fue lo que hizo, pero el fiscal me explicó que eso era lo más común cuando alguien comete un delito menor por primera vez, y al menos así, Liam tendría que ir al programa sin que tuviéramos que pasar por un juicio larguísimo. Aunque una parte de mí quería pelear por una sanción más fuerte, acepté y firmé, entendiendo que así es como funciona el sistema legal en estos casos. Unos días después, Rose me llamó, y por primera vez en semanas, me dio una noticia que realmente me regresó la esperanza. Me contó que estuvo acompañando a Lori para que fuera a una evaluación en una agencia de atención a la violencia familiar, y que Lori sí fue y aceptó empezar a ir a sesiones semanales con una consejera. Rose no quiso entrar en detalles, para respetar la privacidad de Lori, pero me aseguró que sí estaba participando, y que ya hasta había armado con la consejera ese sistema de códigos de emergencia, con algunos familiares, del que alguna vez habíamos hablado. Saber que al fin Lori estaba recibiendo ayuda profesional, y que ya tenía un plan en caso de emergencia, me hizo sentir que a lo mejor las cosas sí empezarían a mejorar con el tiempo. Miles y yo decidimos que nos merecíamos celebrar nuestro matrimonio de forma bonita, después de todo el relajo y el trauma de la recepción original. Así que organizamos una reunión chiquita en el patio del edificio, solo con la familia y amigos cercanos que siempre nos apoyaron y nunca nos hicieron sentir culpables ni tomaron partido. Colgamos luces en el área común, pedimos comida de nuestros restaurantes favoritos y todo fue súper sencillo y relajado. De verdad fue increíble festejar nuestro matrimonio en un ambiente íntimo, sin la presión ni el drama que arruinaron la recepción, rodeados solo de quienes nos quieren y quieren vernos felices. Nos dieron tarjetas y algunos detallitos, y la noche se fue entre risas y pláticas en donde nadie mencionó a Lori, a Liam ni los problemas familiares. Como una semana después, sonó mi celular y era Lori. Casi no contestaba, pero al final sí lo hice. Hablamos como 20 minutos. No se disculpó por sabotear la boda, ni por lo de la recepción, pero sí reconoció que todo se le salió de control, con esa rivalidad entre bodas. Su voz sonaba cansada y un poco apenada, aunque nunca asumió realmente la responsabilidad por sus decisiones. No fue la disculpa ni el reconocimiento que yo hubiera querido, pero entendí que era por lo menos un paso pequeño, y no la presioné para que fuera más allá de lo que estaba lista. Le dije que me alegraba que estuviera yendo a terapia, y que ojalá le ayudara, y colgamos tranquilos, sin reproches. Miles y yo tuvimos nuestra siguiente sesión con Cyrus la semana siguiente, y yo pasé casi todo el tiempo hablando de lo complicado que me sentía con Lori y nuestra relación. Cyrus me ayudó a entender y aceptar mi duelo por lo que siempre imaginé que iba a ser mi relación de hermanas, comparado con la realidad de cómo es Lori y de lo que puede dar en este momento. Me dijo que sí se puede marcar límites claros y a la vez dejar una ventanita abierta por si Lori en algún momento cambia y crece, y que no tenía que decidir entre cortarla de tajo o dejar que me pisoteara. Me estaba cayendo el 20 de que hay relaciones familiares que pueden quedar en ese punto medio, donde yo me protejo pero no cierro la posibilidad a que más adelante podamos sanar. Un día, mamá me escribió para invitarme a tomar café, solo ella y yo. Acepté aunque me puse nerviosa, sin saber qué iba a salir de eso. Nos sentamos en una mesa apartada de una cafetería y me confesó algo que jamás imaginé que escucharía. Me dijo que durante años dejó pasar el comportamiento de Lori porque sentía mucha culpa de haberme dado siempre más atención y elogios cuando éramos niñas y de ser más dura con Lori. Me contó que ahora entendía que trataba de compensar esa culpa justificando las acciones de Lori, aunque claramente no estuvieran bien y estuvieran dañando a los demás. No arreglamos todo en esa conversación y todavía había cosas difíciles entre nosotras, pero que ella reconociera el patrón familiar y su parte en todo, para mí sí fue un avance enorme. Semanas después, la agencia donde Lori tomaba terapia nos invitó, a familiares, a una plática para saber cómo apoyar a personas que viven violencia. Mi mamá, mi papá y yo fuimos juntos, y ahí, sentados con otras 15 familias, la terapeuta nos habló sobre el ciclo de la violencia, el vínculo traumático, y nos explicó que normalmente una víctima regresa con su agresor en promedio 7 veces antes de poder alejarse definitivamente. Saber que Lori había vuelto con Liam después del refugio, lejos de ser tan raro, era parte del proceso, y eso me ayudó a ser más paciente y a frustrarme menos con sus avances. Nos dieron estrategias para apoyar sin caer en la codependencia, y salí de ahí sintiéndome un poco más preparada para lo que fuera que viniera. Al fin, ocurrió algo realmente bueno, y que nada tenía que ver con dramas ni crisis familiares.
Una tarde, Miles llegó a la casa con una sonrisa enorme y me contó que su jefe le ofreció un ascenso a analista senior, con un aumento de sueldo suficiente para aliviar mucho nuestra situación después de todos los gastos de la boda y los problemas legales. Eso nos iba a dejar respirar y empezar a ahorrar de nuevo para el futuro que queremos. Lo celebramos con una cenita sencilla en casa, cocinando juntos y platicando sobre lo que todo esto significa para nuestra vida. Después de meses de conflictos y tensión, se sentía increíble tener por fin algo bueno solo para nosotros y para nuestra historia juntos, dando pasos hacia adelante. 2 semanas después, Rose me llamó para contarme que Lori ya había terminado las 8 semanas de terapia en la agencia. Me contó que ahora estaba mucho más consciente de cómo cuidarse, hacer planes de seguridad y detectar las señales de alerta, lo cual sí sentí como un verdadero avance, aunque aún viviera con Liam en su departamento. Rose me explicó que Lori estaba aprendiendo a manejar la situación y había preparado un plan de escape mucho más organizado, con números de emergencia y una maleta lista escondida en casa de mamá. Le agradecí la actualización y le confesé que para mí era difícil aceptar que el proceso de reconstrucción de Lori no fuera a la velocidad que yo desearía para ella. Rose, siempre muy empática, me recordó que salir de una relación violenta toma años y no semanas, y que en mi caso lo más importante era mantener mis propios límites y seguir siendo alguien en quien Lori pudiera confiar cuando estuviera lista, en vez de tratar de salvarla a la fuerza. Unos días después, recibí un sobre bastante grueso de un despacho de abogados que ni conocía. Adentro venía una carta formal del abogado de Liam y una disculpa escrita a mano por parte de Liam, como parte de su programa obligatorio impuesto por el juez. La carta, que llenaba 2 páginas, decía que asumía la responsabilidad total por sus actos y estaba consciente del daño causado, pero todo me sonó forzadísimo, como mero trámite para cumplir con la libertad condicional. La leí una vez y lo único que sentí fue un poco de asco. La guardé junto con los papeles de la orden de restricción y los reportes de la policía. Ni respondí ni confirmé que la recibí, porque Rose ya me había hecho ver que mi límite de no tener contacto directo con Liam era mucho más importante que seguirle el juego de la cordialidad. Ese fin de semana, Mills me sorprendió apartando una escapada a la playa, a un pueblito a unas 3 horas de aquí. Era una versión más sencilla de esa luna de miel que habíamos dejado pendiente por todo el desastre de la boda. Salimos el viernes en la mañana con las ventanas abajo y la música a todo volumen, y por primera vez en meses sentí que podía respirar sin estar pegada al teléfono, esperando que algo pasara. Pasamos 3 días caminando a la orilla del mar, comiendo mariscos en restaurantes de ahí mismo y durmiendo hasta tarde, sin el pendiente de los horarios o la familia. Nos hizo muchísimo bien dedicarnos solo a nosotros, olvidándonos de los pleitos y la tensión. Era como apagar el ruido de la violencia y el drama para poder reconectar como pareja. La última mañana, sentados en el balcón del hotel con café en mano, Miles me dijo: siento que apenas ahora te estoy conociendo como mi esposa, no como la que siempre está resolviendo el caos de su hermana. Cuando regresamos, papá me habló para avisarme que Liam se había salido temporalmente del departamento de Lori y se estaba quedando con sus papás en lo que terminaba el programa obligatorio. Me dijo: esto ya le está dando a Lori un poco de espacio, que no había tenido desde que se casaron, y de verdad creo que le puede servir para pensar mejor lo que quiere. De volada le escribí a Rose para ver si sabía de este cambio. Me confirmó que Lori estaba usando ese tiempo de separación para fortalecer su plan de seguridad y seguir su proceso de terapia sin tener a Liam encima, vigilando todo. Según Rose, Lori llegaba más participativa y sin tanto miedo, aunque todavía le costaba trabajo pensar en una decisión definitiva. Un mes después, me llamó la fiscalía para decirme que mi orden de restricción contra Liam tenía fecha de caducidad en 6 meses. También confirmé que él había cumplido con todos los requisitos de su libertad condicional y los cursos de manejo de ira, sin fallar a ninguna cita ni meterse en más problemas. Yo seguía dudosa de que unos meses de clases pudieran cambiar a alguien que le rompió las costillas a su esposa, pero al final tuve que aceptar que las reglas del sistema son así, y, al menos oficialmente, Liam ya cumplió. La fiscal me explicó que podía pedir una extensión si tenía pruebas de nuevas amenazas, pero si no, la orden expiraría sola, y me tocaría buscar otras formas de cuidar mi seguridad. Un día, Lori me mandó un mensaje preguntando si podíamos tomar un café y platicar. Me quedé viendo el mensaje bastante rato antes de contestar que sí, pero que solo tenía 1 hora, y prefería que nos viéramos en una cafetería pública cerca de mi depa. Cuando llegué, ya estaba sentada en una esquina. Se veía más flaca de lo que recordaba, y traía puesto un suéter aunque hacía calor. Me contó que por el momento seguía separada de Liam y estaba trabajando con Rose para decidir si la separación iba a ser definitiva o iban a intentarlo otra vez. Yo nomás la escuché, sin meter mis opiniones ni dar consejos. Solo dejé que soltara todo lo que traía adentro, entre confusión y miedo. No me pidió perdón por el desastre de la boda, ni por los pleitos en redes sociales, ni por el caos que armó, pero me agradeció en voz baja que nunca la dejé sola, incluso después de todo. Le dije que la quería y que lo único que realmente quería para ella era que estuviera bien, pero que también necesitaba cuidarme yo y proteger mi matrimonio. Estuvimos justo 1 hora. Luego me paré para irme, y Lori me abrazó fuerte antes de irse sola a su coche. Unas semanas después fue el Día de Acción de Gracias, y mamá organizó una cena chiquita, solo con la familia y los parientes que sí respetaron los límites en toda esta crisis. Lori fue sola, sin Liam, por primera vez desde que se casaron, y hasta ayudó a mamá en la cocina, tranquila, sentada en la mesa como antes. Éramos como 15, mucho menos que los 30 de otros años, y aunque aún se sentía cierto nervio cuando alguien tocaba el tema, por primera vez en mucho tiempo sentí que por fin teníamos una base para volver a empezar, mientras todos seguimos trabajando en sanar. Viendo en retrospectiva estas 13 semanas desde aquel caos de la boda, veo todo lo que hemos avanzado, aunque el camino ha sido pesadísimo y lleno de retos. Todo lo legal sigue firme, la orden de restricción y los términos de la libertad condicional de Liam.
Yo sigo firme en no cruzar ciertos límites, pero también estoy disponible para Lori cuando me necesita. Miles y yo hemos crecido como pareja gracias a la terapia y a nuestra decisión de poner primero la relación. Mamá ya dejó claro que Liam no es bienvenido en casa, pase lo que pase con Lori, y ella está de lleno en su terapia, con su plan de seguridad en orden y una red de apoyo que esta vez sí la respalda. No es precisamente el final de cuento de hadas que imaginé cuando Miles y yo anunciamos nuestro compromiso, pero definitivamente es un paso importante para que todos estemos más tranquilos y saludables. Poco a poco he ido entendiendo que, a veces, lo mejor no es encontrar una solución perfecta, sino crear el espacio necesario para que, con el tiempo, podamos sanar. Hasta aquí llega mi historia de hoy. De verdad te agradezco que te tomes el tiempo de escucharme, porque compartir estas experiencias hace que todo esto tenga un sentido especial. Espero que te vayas sintiendo un poco más ligero después de escucharla. Suscríbete para que sigamos encontrando juntos esos momentos que valen la pena.